Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por continuar con nosotros. Bien, vamos a hablar de lo que recurrentemente hablamos en este programa, que es sobre el proceso de paz que se está llevando a cabo entre Rusia y Ucrania, en este caso intercedido por o intermediado por Estados Unidos. De cualquier manera, antes de que fuera intermediado por Estados Unidos, yo creo que algo que todo mundo está deseando en esa región es la paz. Rusia está deseando la paz en el sentido de que, vaya, no quiere hacer más guerra, tiene sus condiciones para la paz. Ucrania ciertamente quiere la paz, tiene sus condiciones para ello. La Unión Europea está unida con Ucrania en las condiciones que quieren para la paz. Y pareciera ser que hay posturas encontradas respecto de la manera en lograr esta paz, pero cuando menos está el objetivo común de la paz, porque hasta Rusia quiere la paz, con condiciones, pero quiere la paz. No quisiera tener que hacer guerra. Y yo creo que acabo de parafrasear a Vladimir Putin, francamente. Bien, ¿qué le parece si hacemos algo que no hemos hecho hasta ahora? Que es preguntarle a alguien que yo creo que es experto en la paz. Tan experto que se ganó el Premio Nobel de la Paz. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Y le doy la bienvenida y me da mucho gusto saludar a Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, quien fuera también presidente de Costa Rica. Señor Arias, me da mucho gusto saludarlo. Gracias por aceptar la entrevista. Encantado, hombre. Me gusta mucho el perfil, ya nada más porque es Premio Nobel de la Paz, pues ya con eso ya es una autoridad en la paz, porque lo es, punto. Pero aparte usted fue presidente. Entonces yo creo que usted tiene una buena idea de lo que es deseable, de lo que es posible. ¿Cuál es su primera, y yo estoy seguro que usted quiere la paz en la región de Ucrania y de Rusia, ¿cuál es su primera declaración, vamos a decirlo así, su primera opinión respecto al proceso de paz en esta región? Bueno, yo le diría que ha sido muy lamentable que hayan pasado 3 años de guerra en que ha muerto mucha gente, y eso es lo más importante, las vidas humanas de ambos lados. La prensa de Occidente fundamentalmente le dirige toda la culpa a Putin por la invasión de hace 3 años, de febrero del 2022. Yo creo que en efecto no tenía que haber invadido Ucrania como lo hizo, pero lo que sí calla la prensa occidental, de la cual nos alimentamos nosotros de información, es que Putin había señalado mucho tiempo atrás, ante la expansión de la OTAN, que él iba a trazar una línea roja para que la OTAN no llegara ni a Ucrania, que tiene una frontera muy larga con Rusia, ni a Georgia. En el 2007, en Múnich, en la conferencia de defensa, él fue muy claro, y la gente puede ver esto en YouTube. Ahí estaba el senador McCain, ahí estaban el senador Lieberman de Estados Unidos, varios senadores, el secretario de la OTAN en aquel tiempo es un amigo mío muy querido, don Javier Solana, y la anfitriona era obviamente Angela Merkel. Y él dijo, pueden expandir la OTAN, pero no van a llegar a Ucrania. Yo creo que hoy hay más o menos un acuerdo de que Ucrania no va a pertenecer a la OTAN y no va a ingresar como ingresó Finlandia y Suecia
que si Putin hubiera podido evitarlo, lo evita, pero no pudo. No, en realidad lo generó. En realidad lo generó, lo impulsó. Ujú. Ahora, ante esa pregunta, yo tendría que recordarle a nuestros oyentes y a quienes nos miran de que hay un libro muy interesante de Mary Saroti, que es una profesora de historia de Johns Hopkins. Se llama Not One Inch, ni una pulgada. Ni una pulgada. Y lo que quiere decir es que Jim Baker, que era el secretario de Estado de George Bush, le dijo a Gorbachev al principio de los 90, 91, que no se iba a expandir la OTAN ni una pulgada hacia el este. Cuando Helmut Kohl estaba pidiendo, por así decir, el visto bueno para la unificación alemana, esa era, digamos, la condición que Estados Unidos, o la promesa que Estados Unidos le daba a Gorbachev. Yo tuve la fortuna de convertirme en un buen amigo de Gorbachev posteriormente, durante mi presidencia, que fue del 86 al 90, mi primera presidencia, en que tuve que pelear contra las dos superpotencias, valga decir, Ronald Reagan en Washington y Gorbachev en Moscú y Fidel Castro en La Habana, que era el representante del marxismo-leninismo que apoyaba al gobierno sandinista en Nicaragua y a las guerrillas salvadoreñas y guatemaltecas. Esa amistad me llevó a poder conversar mucho con Gorbachev sobre este tema. Y en efecto, él estuvo de acuerdo, incluso en que se aboliera el Pacto de Varsovia, como todos recordamos, que era el equivalente de la OTAN para la Unión Soviética y los países de Europa Oriental que estaban bajo la hegemonía de Moscú. Y eso nunca se cumplió. La verdad es que con el presidente Clinton, con el presidente George W., con el presidente Obama, con Biden, vino todo lo que pasó en el 2014, ahí comenzó la guerra. Y esto es muy importante, la guerra comienza en el 2014, comienzan a pelear ucranianos y rusos en el Donbass, que es la región que está al este, limítrofe con el territorio ruso. En el 2014 fue cuando Rusia se anexa Crimea, que era de Ucrania. También. Pero déjeme le pregunto una cosa. Ok, el mensaje de Putin fue claro y usted está siendo claro en la historia porque así fue. Putin puso la raya roja en aquella conferencia en Múnich. Pero pregunta, ok, uno puede entender las aprensiones, los temores, las líneas rojas de Vladimir Putin, pero pregunta, ¿es adecuado negarle el derecho a un país, como a Ucrania en este caso, pertenecer a quien quiera? Es decir, Ucrania pudo haber dicho, y supongo que lo decía, oye, amigo, pues yo qué, pues yo quiero meterme a la OTAN, pues ¿por qué me vas a decir que no? Pues yo quiero, es algo que yo quiero hacer, ¿por qué no? No tiene derecho, no tendría derecho, no es derecho de Ucrania de hacer su libre albedrío. ¿Se vale quitarle a Ucrania ese derecho solamente porque Putin tiene temor? Bueno, yo le contesto con otra pregunta. ¿Estaría de acuerdo Estados Unidos en que le pongan armas nucleares en Canadá? No, no estuvo de acuerdo con Cuba, definitivo. Bueno, o en México, en su país. Ujú, sí. Vamos a ver, Bueno, esa es la realpolitik, esa es la realpolitik. esa es la realpolitik, Exacto. Pero ¿verdad? entonces, estamos en este momento. Usted ya explicó que Putin se siente, de acuerdo a Putin, genuinamente agraviado. ¿Qué hacemos en este momento? Bueno, yo me siento muy contento. Posiblemente es lo único que me ilusiona de Trump, porque en todo lo demás estoy en desacuerdo, pero me siento muy contento de que él
quiera llevar a las partes del conflicto a la mesa de negociación. Eso fue precisamente lo que yo hice en el año 87, guardando las distancias aquí en Centroamérica. Por cierto, que qué bueno que qué bueno que lo indica, porque para los más jóvenes que nos están escuchando, yo mencioné que usted fue presidente, usted es Premio Nobel de la Paz, pero usted es Premio Nobel de la Paz porque fue intermediador en el proceso de paz de Centroamérica en la década de los 80. O sea, me faltó mencionar también esa parte que es increíblemente importante en el contexto de esta entrevista. Bueno, intermediador no. Yo redacté un plan de paz que fue lo que puse sobre la mesa para que los 5 presidentes nos pusiéramos de acuerdo o no nos pusiéramos de acuerdo sobre lo que yo estipulaba que era necesario para lograr un cese al fuego y posteriormente silenciar las armas, como en efecto sucedió en nuestra región. Ahora de lo que estamos hablando allá es de un cese al fuego, pero en condiciones muy diferentes a las mías y a las de muchos otros procesos de paz. En Noruega se juntó Shimon Peres y Yitzhak Rabin con Arafat. En Camp David se juntó Begin con Sadat, presidente de Egipto. En Irlanda del Norte eran los presidentes y, y fue siempre al más alto nivel, mientras que hoy en día son de un segundo o tercer nivel y no lo están haciendo cerca de Ucrania, ni cerca de Moscú, no es cerca de Kiev, ni en ninguna de estas ciudades, y está muy lejos todavía el día en que posiblemente vayamos a ver a Zelensky al frente de Putin, y por el contrario están hablando en Arabia Saudita, y así como van, mi augurio es que van a tomar muchísimo tiempo, lamentablemente, porque uno quisiera que dejaran de matarse, pero bueno. Ayer mismo, entre las garantías de seguridad que está pidiendo Zelensky, está la posibilidad de enviar 30.000 soldados europeos. Unos estuvieron de acuerdo, otros no estuvieron de acuerdo. Por otro lado, uno oye a Putin decir, bueno, yo llevo sanciones por 3 años, sanciones a todo el sistema financiero, sanciones a las exportaciones de minerales, de cereales, esto me ha perjudicado muchísimo, en fin, ¿qué más? Putin exige una cosa que es inadmisible, y es que hay que cambiar el gobierno de Kiev y que el nuevo gobierno tiene que ser supervisado por Naciones Unidas, algo totalmente sacado de un sombrero que no es aceptable, obviamente, para el pueblo, ni el gobierno, ni el parlamento ucraniano, y que no pasaría nunca. Por otro lado, tenemos algo muy polémico, muy controversial, que es este acuerdo de minerales para la explotación de los minerales de Ucrania por parte de Trump, que lo estableció. Todos vimos esa reunión en el Oval Office. Y la verdad es que ese acuerdo de minerales está muy lejos todavía de que sea aceptado por los ucranianos. Me imagino que tiene que pasar por el Parlamento ucraniano. Ahí hay varios partidos, no va a ser fácil si Estados Unidos exige más de lo que Ucrania le puede dar para la exploración de esos minerales o explotación de esos minerales. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que el día en que se alcance un verdadero cese de fuego y una verdadera paz, en que silenciemos las armas ahí, no está cerca, está bastante lejos, lamentablemente. Ucrania y la Unión Europea, ellos mencionan que, porque ellos tienen este concepto que es una paz duradera, o sea,
podemos arreglar un cese al fuego, pero para poder nosotros aspirar, esto es lo que argumenta Ucrania y la Unión Europea, para poder nosotros aspirar a una paz duradera, le tiene que doler a Putin, Putin tiene que replegarse, Putin tiene que perder esta guerra y devolver todo lo que invadió de Ucrania, porque si lo dejamos que gane o que se sienta vencedor, va a volver a caernos encima en el futuro y esa no es una paz verdadera. Eso es lo que ellos alegan. ¿Qué opina usted de ese argumento? Bueno, la paz siempre tiene que ser duradera. De otra manera, si se va a reanudar la guerra al mes, a los 6 meses, a los 3 años, las cosas no se hicieron bien. La paz duradera es el lenguaje que utilizábamos aquí en Centroamérica. Queremos una paz duradera. Y bueno, las condiciones eran otras. Aquí, como en todo, hay varias versiones, pero por lo menos hay dos muy claras. Hay un derecho internacional que exige que no se puede violar el territorio de un país y que no se puede reclamar parte de ese territorio. Y eso lo va a decir Naciones Unidas, al igual que lo está diciendo Ucrania. Y Putin lo que dice es, en Crimea la población habla ruso, ya hicieron un referéndum, obviamente que lo ganaron los rusos, y en el Donbass, recuerde que hubo varias reuniones para conversar sobre ese tema en el 2014. En septiembre del 2014 se celebró en Minsk una reunión y ahí salió el protocolo de Minsk, y después a inicios de 2015, en febrero, también hubo otra reunión en Minsk, que hay un acuerdo en que Alemania y Francia eran garantes. Ahora, les recuerdo la frase que dijo Angela Merkel a la prensa alemana en el 2022. El segundo acuerdo de Minsk lo firmamos únicamente con el propósito de darle tiempo a Ucrania para que se armara. En palabras de Angela Merkel, ese era el verdadero propósito. Entonces, por otro lado está lo que piensa Putin, que no lo ha, yo por lo menos no se lo he escuchado ni se lo he leído. Quien ha hablado más bien de lo que Putin podría exigir o reclamar ha sido el presidente Trump, pero Putin no ha hablado sobre esto. Y por eso le digo que estamos lejos de alcanzar una paz duradera, porque lo ideal sería que algún día se junten los dos y lo hablen, porque son temas sumamente delicados. Si no fueran temas delicados y si fuera fácil de obtener la paz, ya se hubiera obtenido. Pero en todas partes del mundo lo que es fácil es hacer una guerra, pero no alcanzar la paz. Ahora, lo que Putin, uno se imagina que va a reclamar, porque ya es tierra ocupada, es todo el Donbass, donde hay dos repúblicas que él había reconocido, Donetsk y Lugansk, y Crimea, y posiblemente Sebastopol, que es donde está la marina, donde está una base militar rusa, y posiblemente, no sé si van a querer Odessa, en fin. Podríamos especular sobre esto, pero no hay nada concreto de lo que esté exigiendo Putin. Pero el tema territorial es un tema complejo. Si uno acepta que se lleve una tajada a Putin, eso quiere decir que la inviolabilidad al territorio, a la soberanía de un país ha sido transgredida, y esto abre la puerta para que sucedan este tipo de cosas en el futuro. Y ustedes los mexicanos lo saben muy bien, porque en los años 40 del siglo XIX los Estados Unidos se llevó la mitad del territorio mexicano. Así es.
Así es. De tal manera que lo que usted me está diciendo es que lo que usted está de acuerdo en que la posición de la Unión Europea a Ucrania, en que la paz duradera sería que Rusia devuelva todo lo que se llevó de Ucrania, y si es así, entonces la paz duradera va a ser muy difícil de alcanzar. Porque, Pero por otro lado, yo no veo a Putin retirando las tropas y dejándole todo el territorio. exacto, exacto, Ahora, exacto. aquí estamos usted y yo especulando, y cualquiera que hable de esto va a estar especulando. Lo que deberíamos hacer es acercar a las partes en conflicto al más alto nivel, como lo hicimos en Centroamérica y como ya le puse el ejemplo de lo que fue la paz de Noruega, la paz de Oslo, la paz de Camp David entre Egipto y Begin del lado israelí, que era al más alto nivel. Eh, Incluso, eh, incluso entre Israel y la autoridad palestina también. Así es. Bueno, Arafat, ¿quién hubiera pensado Arafat reunirlo en la con Unión? Rabin. ¿Verdad? ¿Quién hubiera pensado eso? Lo que pasa es que al final uno logra cierta empatía con el enemigo viéndose a los ojos. Y en esto, Alberto, recuerde lo que dijo Rabin, uno negocia con el enemigo. Obviamente con el amigo no hay nada que negociar porque no hay ninguna diferencia, no hay ninguna guerra. Pero cuando hay una guerra hay que negociar con el enemigo y él lo hizo al más alto nivel. Todos recordamos cuando se estrecharon la mano Arafat con Rabin Y con en la Clinton Casa Blanca, en la con Casa Blanca. Clinton. Debe haber sido muy incómodo, pero lo hicieron. Igual que pasó aquí en Centroamérica, Y que le costó la vida a Rabin unos meses después. le costó la vida en el 95, sí señor. Entonces es una sugerencia respetuosa por la experiencia que me dejó la lucha por la paz aquí, es que esto debe elevarse al más alto nivel para conversar, Pe- que hay que comenzar por un cese de fuego que se respete, y digo que se respete porque el día de hoy, mientras usted y yo estamos hablando, posiblemente se están disparando claro. soldados ucranianos y rusos en esa parte del mundo. ¿Cree Y usted? todos estos temas son muy controversiales, muy difíciles. Es un estire y encoge que es muy difícil por el que pasamos los presidentes centroamericanos. Y recordarle a usted y a los que nos escuchan que en una negociación de paz uno logra lo que puede, uno obtiene lo que puede, no lo que quiere. De tal manera que tiene que saber transigir y tiene que saber que lo que uno lleva como propósito posiblemente va a tener que ceder en algo para realmente conseguir esa paz duradera de la que estamos hablando. Usted menciona, usted cree que lo que está faltando en la intermediación de Donald Trump en el proceso entre Ucrania y Rusia es que convoque a una reunión tripartita o bilateral entre Vladimir Putin y Vladimir Zelensky, Bueno, me parece que que no lo eso ha hecho todavía. no lo ha hecho. Posiblemente le están diciendo a ambos que no quieren ver al otro. Ajá. No saben los odios que hay ahí. Guardadas las distancias entre don Napoleón Duarte, que sabía que las armas de la guerrilla marxista allá del FMLN venían de Nicaragua, entre otros, y también de Cuba, pero Daniel Ortega le estaba enviando armas. Y por otro lado, Daniel Ortega le reclamaba al presidente de Honduras, todas las armas a la contra vienen de su país, y a Napoleón Duarte lo mismo. O sea, era muy difícil. Eh, yo hice lo que leí en una biografía de Franklin Delano Roosevelt, y era que cuando había discrepancias entre ministros, les decía, los meto en este cuarto, les cierro la llave y no salen hasta que se hayan puesto de acuerdo. Eso es lo que yo quisiera hacer. Eso fue lo que hice aquí en Centroamérica y eso es lo que deberían hacer allá entre Putin y Zelensky. Ya está, más claro, ya quedó aclarado todo eso.
señor Arias. Cuénteme, usted acaba de sacar su último libro, Páginas de mi memoria. Este es su número, su libro número ¿cuál? No sé, es como el octavo. El octavo. Este lo acaba de publicar, acaba de salir a la Este acaba venta. de salir y como su nombre lo indica, Páginas de mi memoria no es una biografía, no es eso, pero sí es, digamos, ¿Qué está contando acá que no ha contado en los otros 7? montones de cosas. Esto es sobre mi vida en la política, que son 50 años, en la política doméstica costarricense, pero también mi paso por la política internacional, todo lo que hice internacionalmente. Estas guerras no se van a acabar nunca mientras sigamos creyendo, como en los últimos 2000 y pico de años, en el adagio ese romano que dice: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Yo no he oído nada más estúpido, y eso es lo que ha privado desde entonces, y eso es lo que nos tiene en esta carrera armamentista que está comenzando Estados Unidos, valga decir Trump, exigiéndole a los miembros de la OTAN gasten más, lleguen al 2% del Producto Interno Bruto o al 3%. Polonia ya va por más del 4%, que es un país pobre. Esto es una estupidez, francamente, y pensar que ese adagio es lo que tiene que privar todavía es una verdadera estupidez. Eh, Cuidado porque ya están sonando el nombre de Donald Trump para ser compañero de usted, Premio Nobel de la Paz. No lo sé. No, él mismo lo ha dicho, o sea, viene de por ese lado, lo están queriendo candidatear para el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Eh, Eh, no sé quién tiene ese valor para hacerlo, pero bueno, lo respeto. pero déjeme le pregunto esto, este va a ser un juicio de valor de usted definitivamente, pero desde su perspectiva, eh, porque Donald Trump tiene una propuesta de paz que no tenía Joe Biden, en el sentido de no, vamos a hacer la paz, vamos a hacer la paz, vamos a hacer la paz, volviendo al conflicto de Ucrania con Rusia. ¿Le parece a usted que esta iniciativa, que de nuevo él tiene una iniciativa activa de generar la paz en aquella región, es sincera? Porque los que no quieren a Donald Trump lo acusan de que él está aliado con Vladimir Putin y que el discurso que está usando Donald Trump es básicamente lo mismo que Vladimir Putin. Ese es los críticos de Donald Trump. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Donald Trump, que es el que ha impulsado el tema de la paz más que nadie, es sincero en buscar la paz en esa región? Creo que sí, creo que él viene diciendo eso desde su campaña Ujú. y que desde que llegó en estos 2 meses ha hablado y ha actuado para que esto se dé. También es cierto que él está inclinado hacia a favor de Putin y no a favor de Zelensky o Ucrania. Eso es demasiado evidente. Él siempre ha dicho que él admira a Putin y que es un gran líder, o sea que eso es demasiado evidente para los ojos del mundo, pero sí creo que hay un deseo sincero de que esos dos países logren algún día silenciar las armas y tengamos una paz duradera. Solo que yo le agregaría, él debería involucrarse un poco más personalmente, como yo lo hice en Centroamérica, y debería ser al más alto nivel, porque recuerde una cosa. Recuerde que recién dada la invasión en febrero del 2022 se reunieron ambas partes en Turquía para llegar a un acuerdo y que ese acuerdo fue boicoteado por los Estados Unidos, valga decir, el gobierno de Biden y el gobierno inglés de Boris Johnson. O sea, en aquel momento, comenzando nomás la invasión y la guerra,
se intentó ver si era posible llegar a un acuerdo y no continuar. Y eso lo boicoteó Biden y Boris Johnson, que es lo mismo. Los ingleses siempre son el perrito faldero de Washington. De tal manera que fue muy triste para mí. Y ahora vienen 3 años después, cuando ya se ha destruido buena parte de Ucrania y se han bombardeado montones de ciudades, como todos sabemos. Si hay una iniciativa de paz, no deberían levantarse de esa silla alrededor de la mesa de negociación sin haber alcanzado una paz duradera. Pero para eso hay que hacer mucho más trabajo, hay que estar preparado anímicamente a transigir, a ser flexible, a verse a los ojos y a considerar al adversario como adversario y no como enemigo, como lo dijo muy bien Rabin. Y no estamos ahí todavía. Bueno, pues ahí está Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, presidente de Costa Rica. El libro se llama Páginas de mi memoria, ya está disponible. El autor está con nosotros, Óscar Arias. Señor Arias, presidente, le agradezco muchísimo haya aceptado esta charla con nosotros. Gracias por la disposición. Con muchísimo gusto, un abrazo. Igualmente para usted, estamos viéndonos pronto. Gracias. Es Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica.